¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre el ABC. En el video vamos a hablar sobre las características de este mismo arquetipo, ventajas, desventajas, cartas que le van a llegar en el futuro para este mismo y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Primero que nada, este arquetipo hizo su debut en el Structure Deck de Seto Kaiba en 2016. Este arquetipo se compone de monstruos de tipo de máquina, atributo de luz, y los monstruos de Main Deck tienen la particularidad de que son de tipo unión, que es algo que no habíamos visto en mucho tiempo y sin embargo funcionó bastante bien. Los monstruos de Main Deck, que son A, B y C, son de nivel 4, mientras que la fusión, que es el monstruo jefe, es de nivel 8. Esta estrategia se basa en el combo y el control, lo cual lo vuelve algo muy particular. Se basa en el combo porque dependiendo de las manos, dependiendo de con qué cartas estemos abriendo, es lo que vamos a poder dejar en el campo. Y por la parte del control es debido a las características del monstruo jefe o simplemente por otras cartas que vamos a querer dejar en conjunto de este mismo, sean magias, sean trampas o simplemente otros monstruos del extra deck. Sin embargo, y como lo voy a mencionar en muchos momentos del video, esta es una estrategia increíblemente flexible, por lo que lo pueden construir para ir todo el tiempo segundo, ser una especie de OTK, como un cañón de cristal, algo como una versión de Stone que genere muchísimo control, no solamente con los monstruos, sino con muchas cartas de magia y de trampa. Vale la pena mencionar que esta fue la primera estrategia que fue relevante para el meta y que utilizaba cartas de unión, lo cual nunca habíamos visto antes, precisamente porque los monstruos de unión tienen esa restricción que los hace muy lentos. Para entender un poco más por qué este deck fue tan potente, vamos a echarle un vistazo a las cartas. Y primero tenemos los tres monstruos del Main Deck, que comparten tres efectos. El primero es que una vez por turno podemos seleccionar un monstruo Machine Light que controlemos y equipamos esta carta a ese monstruo, o podemos desequipar esta carta e invocarla de manera especial. Lo segundo es que si el monstruo equipado va a ser destruido por batalla o efecto de carta, destruimos esta carta en su lugar. Estos primeros dos efectos básicamente los tienen todos los monstruos de unión, pero vale la pena mencionarlo. Por último, si esta carta es enviada del campo al cementerio, podemos, y cada uno va a tener un diferente efecto. Por la parte de Ley Assault Core, este le va a dar inmunidad de efectos de monstruos, excepto para estos mismos. Y cuando esta carta se está yendo del campo al cementerio, nos permite regresarnos un monstruo unión desde el cementerio a la mano. Por la parte de Beatbuster Drake, cuando este esté equipado, nos da inmunidad a los efectos de las magias del oponente. Y este, cuando se está yendo del campo al cementerio, nos permite buscarnos un monstruo unión desde nuestro deck a nuestra mano. Por último tenemos al Sea Crush Wyvern, que cuando este esté equipado un monstruo, ese monstruo va a ganar inmunidad a los efectos de las trampas del oponente. Asimismo, cuando este se está yendo del campo al cementerio, nos permite convocar un monstruo unión desde nuestra mano directamente al campo. Luego tenemos a su monstruo jefe, que es el ABC Dragon Buster. Primero debe ser invocado de manera especial desde el extra deck, removiendo las cartas mencionadas en esta carta que controlemos y o en nuestro cementerio. No utilizamos polimerización. Una vez por turno, como un efecto rápido, podemos descartar una carta, luego seleccionar una carta en el campo y la removemos. Durante el turno del oponente, esto es un efecto rápido, podemos tributar esta carta. Luego seleccionamos tres de nuestros monstruos luz, máquina, unión con nombres diferentes y los invocamos de manera especial. Para su campo tenemos al Union Hangar, que cuando esta carta es activada podemos añadir un monstruo de luz, máquina, unión desde nuestro deck a nuestra mano. Una vez por turno, si uno o varios monstruos luz, máquina, unión son invocados de manera normal o especial a nuestro campo, excepto en el damage step, podemos seleccionar uno de esos monstruos y equipamos un monstruo luz, máquina, unión apropiado con nombre diferente desde nuestro deck a ese monstruo, pero el monstruo de unión que equipamos no puede ser invocado de manera especial este turno. Solamente podemos activar un Union Hangar por turno. Estas son las cartas más importantes que nos entregó el Structure Deck. También tenemos otras cartas como el A2C Dragon Buster Cannon y también el Union Scramble, pero ya que estas cartas son lentas o son muy difíciles de invocar, no las vamos a mencionar más. Sobre características y cosas que vale la pena mencionar sobre las mismas cartas que acabamos de leer, primero que nada es que A, B y C, sus efectos no son una vez por turno. Entonces, por ejemplo, si podemos enviar B desde el campo al cementerio 3 veces en un turno o 4 veces en un turno, entonces nos podemos estar buscando 4 cartas de unión. La protección que nos están brindando estas cartas son solamente para efectos del oponente, por lo que si nosotros estamos utilizando efectos que también afecten nuestras cartas, como por ejemplo Dark Hole, Exiton Knight, Torrential Tribute y otros que se le parezcan, entonces las cartas no van a estar protegidas. La protección que estos mismos nos están ofreciendo son solamente destrucción, sea por batalla o por efecto, por lo que si nos están activando un efecto que remueve, que envía, que regresa a la mano o algo que se le parezca, entonces estos no nos van a proteger de nada. Los efectos de unión de A, B y C es que se pueden equipar a monstruos máquina de luz, pero no especifican que deban de ser de algún tipo, es decir, no deben de ser de unión, por lo que estos se pueden equipar por ejemplo al ABC Dragon Buster, pero también tenemos otros monstruos máquina de luz jefe en el juego
juego que son muy buenos y que esto nos puede dar una nueva capa de protección. Por ejemplo, tenemos al Cyber Dragon Infinity, tenemos a Invoked Mechaba y muchos otros monstruos más que podrían tener muy buena sinergia también con este arquetipo. Los efectos de los monstruos de main deck son activados cuando se envían desde el campo al cementerio. No especifica que deba ser un monstruo o una carta de equipo, así que no importa desde dónde le estén enviando, van a seguir teniendo el beneficio de esto mismo. El ABC Dragon Buster no necesita polimerización y lo que es aún mejor, una vez que fue invocado de manera correcta, aun cuando esta carta esté en el cementerio, la podemos regresar con cartas como Monster Reborn y muchos otros extenders que existen en el juego. Asimismo, los efectos del Dragon Buster son solamente una vez por copia, por lo que si tenemos dos Dragon Buster en el campo, podemos incluso remover dos cartas, podemos tributar uno para traernos 3 piezas y si por alguna razón llegamos a perder algunas de esas, podemos tributar el segundo y regresarnos otras 3 piezas al campo. Para la invocación de Dragon Buster nos pide remover las 3 piezas que nos pide desde el campo y o el cementerio, así que podríamos estar removiendo una en el cementerio, una como equipo, una como monstruo, las 3 de equipo, las 3 del cementerio, no importa en qué combinación lo estén haciendo, lo que hace que invocar este monstruo jefe sea muy flexible y por ende muy consistente. El efecto de Dragon Buster cuando se está tributando para poder regresar 3 monstruos removidos de Luz Unión, este efecto no especifica que deban ser A, B y C. A pesar de que no hay muchos blancos que cumplan con estas características, todavía hay otras cartas que podemos estar regresando gracias a este mismo efecto. Por último, el hangar en su invocación nos permite agregarnos un monstruo de luz máquina de unión. Y a pesar de que A, B y C son las cartas que normalmente vamos a querer buscar, hay otras cartas que también nos podemos agregar con este mismo efecto. Para las ventajas que tiene este arquetipo, lo primero es que ya que las piezas de main deck, que es A, B y C, no son una vez por turno, siempre y cuando podamos continuar invocando estos mismos al campo o simplemente enviarlos desde el campo al cementerio, entonces vamos a seguir generándonos ventaja. La posibilidad de que podamos remover las piezas que necesita el ABC Dragon Buster desde cualquier parte del campo o del cementerio le da muchísima flexibilidad para poder sacar este mismo monstruo, sea que querramos invocar este monstruo jefe en el primer momento que podamos hacerlo o que podamos utilizar esas mismas cartas para jugadas de Xyz, para jugadas de Link y una vez que estas estén en el cementerio ya vamos a poder invocar nuestro monstruo. El efecto de descartar una carta para seleccionarla y removerla por la parte del Dragon Buster es un efecto todavía muy bueno hoy en día. El campo de este mismo arquetipo que es el Union Hangar es una carta tremenda. En su activación nos puede buscar una carta, así que quedamos en ceros. En la invocación de uno de nuestros monstruos nos va a poder equipar otro monstruo desde el deck. Entonces esto lo convierte en un +1 y no solo esto, sino que nos está dando la pieza que estamos necesitando para el combo. Este arquetipo prácticamente tiene acceso a todos los monstruos de rango 4 y prácticamente todos los monstruos Link. Y si revisamos cuántas cartas entran en este criterio, prácticamente tenemos a cualquier tipo de efecto. Dependiendo de cuál sea la estrategia que está utilizando el oponente, el ABC Dragon Buster puede ser un monstruo muy difícil de poderle pasar encima, sea porque tiene 3000 puntos de ataque, lo cual lo hace un monstruo bastante grande, sea que se puede tributar para poder eludir algún efecto y en el proceso nos va a regresar 3 cartas, o incluso que en cualquier momento podemos descartar una carta para remover una carta en el campo. Los 3 efectos que tiene este monstruo jefe no es algo a tomar a la ligera, todavía es algo muy potente incluso hoy en día. Al estar utilizando esta estrategia, si pasamos el turno 3 o 4 o simplemente logramos resolver el efecto del ABC Dragon Buster de poder regresarnos nuestras 3 piezas desde las removidas, entonces prácticamente vamos a asegurar la victoria. Vamos a tener 3 monstruos que no nos restringen de ninguna manera. Si tenemos el campo activado de manera ideal, este nos va a poner un monstruo de manera adicional y simplemente la ventaja que vamos a obtener de estos 3 monstruos en el campo es muchísima y es muy difícil de combatir. Y por último, este arquetipo no tiene ninguna clase de restricción, por lo que lo podemos jugar con otros arquetipos, otros motores y en general la construcción de este se hace muy flexible. Para las desventajas es que cualquier jugada que querramos hacer es un tanto dependiente al campo y esto es simplemente porque es una carta muy buena. Esta en su activación nos está buscando cualquier pieza, por lo que si no vemos el campo vamos a depender muchísimo de la mano para poder hacer nuestras jugadas. Va a haber ciertas manos que nos permitan hacer los combos como si nada, pero el hecho de que dependamos del tanto es un problema, sobre todo porque desde su lanzamiento solamente hemos visto golpes a cartas que nos buscan campos, cartas como Terraforming o Set Rotation. A pesar del increíble poder que tiene el ABC Dragon Buster, este es muy débil a cartas específicas, por ejemplo Called by the Grave cuando se está tributando prácticamente acaba el juego para nosotros, cartas que tributan como Kaiju, Lava Golem, Sphere Mode, Nibiru incluso. Entonces a pesar de que tiene mucho poder es muy débil en ciertos puntos. El efecto de que este monstruo se pueda tributar y regresar las piezas removidas al campo, cuando este fue lanzado se veía como una forma de balancear el hecho de que solamente fuera en el turno del oponente, pero para los estándares que tenemos hoy en día, para la velocidad y lo agresivos que son los decks competitivos, entonces hoy en día se ve como una restricción innecesaria. Dependiendo de cada uno de los formatos en los cuales estemos jugando, va a haber cartas que nos van a dañar muchísimo para poder jugar. Por ejemplo, el formato pasado que Artifact Lance era una carta muy popular, esto no nos permitía remover las piezas para poder invocar al ABC Dragon Buster. En este formato, por ejemplo, DD Crow es muy popular y no es difícil que se esté lanzando
enviando Crow a una de las piezas en cementerio y ya no tengamos forma de poder invocar a nuestro monstruo. Este arquetipo es un tanto dependiente del cementerio. A pesar de que podemos remover las mismas piezas desde el campo para la invocación del monstruo jefe, la mayoría de las veces vamos a tener una o varias piezas en el cementerio porque cayeron allí por algún efecto, por una jugada de Link, por una jugada de Xyz. Entonces, si por alguna razón no podemos generar cementerio, va a ser difícil que podamos invocar a nuestro monstruo. Este arquetipo es muy dependiente de la normal summon. A pesar de que hay extenders y hay formas de poder invocar al Dragon Buster, a pesar de que se nos llega a negar esta, vamos a necesitar manos muy específicas, pero la mayoría de las veces si nos niegan la normal summon, entonces no hay mucho que podamos hacer después. Otro problema es que esta estrategia se traba mucho, debido a que idealmente queremos utilizar 3 copias de A, B y C, en conjunto de unas cuantas cartas más. Si no abrimos con un extender, si no abrimos con el campo, o simplemente se llega a negar alguno de esos efectos, entonces lo mejor que vamos a poder hacer es simplemente invocar un monstruo, incluso con una de nuestras piezas equipadas, y vamos a tener que pasar el turno. Si por alguna razón no logramos invocar al Dragon Buster, entonces el deck no puede hacer mucho. A pesar de que todavía tenemos acceso a muchísimas jugadas de Link y muchas jugadas de Xyz, el Dragon Buster es la forma en que vamos a querer ganar, sea por lo opresivo que es este monstruo, sea por la ventaja que nos puede dar al final del turno del oponente, o simplemente por estar regresando las 3 piezas al campo. En los juegos que por alguna razón no podamos sacar al Dragon Buster, van a ser muy difíciles de ganar. Debido a cómo se juega este deck y su enfoque a tipos y atributos, va a haber muchos floodgates contra los cuales no podamos hacer mucho, como por ejemplo There Can Be Only One o Summon Limit. Y por último, el hecho de que este arquetipo se base en monstruos de máquina, hay muchas cartas en el juego que pueden castigar muchísimo esta estrategia. Cartas como por ejemplo System Down, que prácticamente pueden remover todo el campo y cementerio, lo que nos dejaría sin las piezas para poder hacer nuestras jugadas, o el uso de monstruos Cyber Dragon para tomar todos nuestros monstruos máquina del campo y luego pasar a la invocación del Chimera Tech Fortress. Debido a la increíble flexibilidad que tiene este arquetipo para su construcción, hay muchísimas versiones de este mismo. Por ejemplo, tenemos el ABC puro, que simplemente utilizamos unas cuantas cartas de extender, como por ejemplo Photon Thrasher o lo que sea que quieran usar, para simplemente poder poner varios monstruos en el campo, que con esto podamos enviar las piezas al cementerio y podamos después ir a la jugada del Dragon Buster. Tenemos al ABC Gadget, que los mismos monstruos Gadget tienen una excelente sinergia con el mismo arquetipo. Son monstruos de atributo de luz, de tipo máquina, de nivel 4, que estos nos ayudan a poder poner otro monstruo en el campo, e incluso en el peor de los casos que nos lleguen a detener nuestra jugada, estos en destrucción pueden traer la otra pieza desde el deck y en el proceso incluso nos podrían dejar invocar otro monstruo desde la mano. Tenemos la versión de ABC, que está enfocado a paralizar al oponente, a controlarlo mucho, y esto es una versión que utiliza muchísimas cartas de trampa. En su tiempo incluso utilizaba varias copias de Card of Demise, ya que las piezas no nos importa que estén cayendo al cementerio, y si en el proceso podíamos excavar cartas de trampa que nos ayudaran a frenar al oponente, entonces podíamos ganar. Tenemos al ABC Cyber Dragon, el cual se enfoca en tener cartas de manera adicional, como por ejemplo Galaxy Soldier, Transmodify, el mismo Cyber Dragon original, esto para que podamos tener acceso al Cyber Dragon Infinity, el cual también tiene muy buena sinergia con este mismo arquetipo. Tenemos al ABC Invoked, que a pesar de que este no es un concepto nuevo, recientemente se nos entregó al Gizmek Yata, lo cual hace que tenga una muy buena sinergia, y a pesar de que este mismo nos está restringiendo a solamente utilizar monstruos máquina, el mejor monstruo del Invoked, que es el Invoked Mechaba, también es de máquina, así que hay una muy buena sinergia por esta parte. Tenemos al ABC Karakuri, que fue una versión bastante popular antes de que empezaran los links. Este se basaba en la invocación de los monstruos Burei y Bureido, y que estos al final los iban a permitir robar 2 cartas, lo cual para su tiempo era una versión bastante potente. Nos permitían después ir por una jugada de rango 8, y ya que dentro de poco vamos a tener el cambio de reglas, no me sorprendería que este fuera un motor que se fuera a utilizar otra vez en el futuro. Tenemos ABC Danger, que este es bastante evidente, ya que los Danger nos permiten excavar muchas cartas desde el deck, nos permiten enviar cartas de la mano al cementerio, y a pesar de que muchas veces las piezas no van a tocar el campo y no vamos a tener la ventaja de estos mismos, el hecho de que podamos estar enviando las piezas al cementerio para poder invocar al monstruo jefe es algo que queremos hacer. Tenemos ABC para ir todo el tiempo segundo utilizando cartas de poder como Super Polimerización, Evenly Match, la reciente liberada Lightning Storm, que simplemente se enfocan en dejar que el oponente arme sus campos y luego utilizar una carta de poder para mermar toda esa ventaja y después simplemente jugar como si fuera el primer turno. Y ya que el ABC tiene un gran juego de control, entonces así es como gana los juegos. También tenemos al ABC orientado a Lynx, que desde que Firewall Dragon se fue en la lista, esta ya no es una versión tan popular, pero que si existiera una forma de seguir invocando las piezas al campo para poderlas enviar al cementerio como material de Link y en el proceso seguirnos generando ventaja, entonces sería una versión bastante potente. Tenemos al ABC Lightsworn, que estos son todos de atributo de luz. Cuando se están enviando las piezas desde el deck al cementerio, en caso de que ya tengamos ABC en el cementerio, simplemente podemos pasar por el monstruo jefe, y si no, los Lightsworn todavía tienen bastante potencia. Tenemos también al ABC Scrap, que este simplemente se basa en el uso del motor del mismo Scrap para poder enviar las piezas al cementerio. Sea que estemos utilizando el Scrap Recycler, al Scrap Wyvern o simplemente
a Curious de Dominion Lightsworn, esto es una forma de poder enviar las piezas al cementerio y luego poder invocar al Dragon Buster. Tenemos también al ABC Oyama, el cual es una versión muy explosiva que nos permite poner muchísimos monstruos en el campo, lo cual lo podemos todos estos convertir a monstruos de Link muy potentes, incluso tener monstruos de Link activos como por ejemplo el Tri-Gate Wizard y simplemente complementar con los ABC, lo que lo hace una versión muy potente. El problema de esta es que a pesar de que es muy explosiva, nos pide utilizar muchas cartas tipo Garnet y este deck suele perder contra sí mismo. Tuvimos también el ABC Orcust, que este se enfocaba en sacar al ABC Dragon Buster gracias a las jugadas de los Nightmare para luego ir a Mermaid y simplemente hacer todo el combo Orcust después. Desafortunadamente esta versión desapareció cuando Mermaid se fue en la lista, pero también vale la pena mencionarla. Y estas son solamente algunas de las versiones que hemos tenido en el pasado. Pero de nuevo, este deck es tan flexible y el hecho de que no nos restrinja de ninguna forma que prácticamente se puede utilizar con cualquier otro arquetipo o con cualquier otro motor. Ahora vamos a hablar sobre unas cuantas cartas y motores para poder utilizar en conjunto de este arquetipo, y los primeros y que me parece que son muy obvios son los Danger, ya que cada una de las cartas Danger tiene un efecto de Upstart Goblin en sí mismas y se pueden poner en el campo o enviar al cementerio y poder ayudarnos a poder tener mucha más ventaja. Entonces podemos lanzar las mismas piezas, podemos excavar por estas mismas piezas, entonces los Danger me parece que son bastante evidentes. El siguiente motor son los Scrap, y esto es el uso de Recycler, de Golem y de Wyvern. Estos nos van a ayudar a enviar monstruos máquina desde el deck al cementerio, y sea que solamente estemos utilizando estos mismos o que incluso busquemos utilizarlos con otras cartas como Curious de Lightsworn Dominion, entonces nos vamos a asegurar que vamos a enviar las piezas de ABC al cementerio y nos vamos a poder asegurar que vamos a invocar nuestro monstruo jefe. El motor de los Symphonic Warrior tiene un tanto de sinergia. Primero que nada, los monstruos son de tipo máquina, así que se pueden utilizar. A pesar de que estos monstruos son de péndulo, estos nos pueden ayudar a poner un monstruo de nivel 5 máquina en el campo, lo cual si están utilizando Cyber Dragon Infinity, esto les va a ayudar muchísimo. Este mismo monstruo nos va a dar una Normal Summon de manera adicional, lo cual es algo que le duele muchísimo al deck, e incluso en el proceso nos permite estar enviando cartas de la mano al cementerio, por lo que cualquiera de los efectos que estén viendo que nos van a dar es un muy buen motor para utilizar en conjunto. Lo siguiente es el uso de los monstruos Gadget, y esto es en la forma de Gold y de Silver Gadget. Hay algunas versiones que van a poder utilizar incluso su mismo Link, que es el Platinum Gadget, para simplemente poder hacer jugadas mucho más potentes, pero simplemente por la sinergia que ya mencioné brevemente de estas mismas, son cartas que tienen muy buena sinergia con este arquetipo. Por último tenemos el uso de los monstruos Performage, sobre todo por la parte de Trick Clown y de Damage Juggler, que estos nos permiten tener efectos cuando son enviados al cementerio. Por la parte de Trick Clown nos puede poner otro monstruo en el campo, y por la parte de Damage Juggler nos puede buscar Trick Clown o Hat Tricker. Entonces esto solamente es para poder complementar, para poder tener más monstruos en el campo y por ende que nuestras jugadas sean mucho más potentes. Para cartas sueltas primero tenemos el uso de Gizmek Yata, que es un monstruo de nivel 5 de máquina de luz, lo cual tiene muy buena sinergia para las versiones que quieran ir por el Cyber Dragon Infinity. Incluso este nos puede ayudar a extender mucho más porque nos da una Normal Summon de manera adicional. Entonces por donde quiera que lo vean, esta carta tiene muy buen uso en el deck. Galaxy Soldier nos permite tirar las mismas piezas del ABC de la mano al cementerio, y en el proceso vamos a estar invocando este monstruo, nos va a buscar otra copia desde el deck y simplemente facilita la invocación del Cyber Dragon Infinity. De manera adicional también pueden utilizar al Photon Orbital, que cuando se ha liberado el Union Carrier para nosotros TCG, entonces va a incrementar muchísimo la consistencia de poder ir por estas jugadas. Heavy Mech Support Armor y Torque Toon Gear son dos monstruos de unión que pueden ayudarnos a varios propósitos. Por la parte de Armor, en su Normal Summon nos permite invocar un monstruo unión desde el cementerio, lo cual nos pone ya dos monstruos en el campo. En el proceso, si tenemos el campo ya activado, es decir el hangar, vamos a tener mucha más ventaja. Por la parte del Torque Toon Gear, este nos permite hacer que uno de nuestros monstruos sea considerado tuner, lo cual nos puede abrir la posibilidad a tener jugadas de sincro, o incluso ya que tengamos al Crystron Needle Fiber en TCG, vamos a tener otro tipo de jugadas. Prácticamente cualquier monstruo máquina de nivel 5, cartas como Solar Wind Jammer, Chronomal y Golden Jet, Panzer Dragon a través de la Instant Fusion son solamente unos monstruos que nos pueden ayudar también para la misma invocación del Cyber Dragon Infinity. Monstruos tuner que podamos invocar en diferentes momentos, como por ejemplo Coca-Doodle-Doo o incluso Destrudo, nos pueden ayudar precisamente a lo que ya mencioné, sea para una jugada de sincro, para la jugada de Crystron Needle Fiber, o que simplemente estamos necesitando un segundo monstruo para ir para una jugada de Link. Estos nos pueden ayudar muchísimo. Prácticamente cualquier monstruo que funcione como un extender, y si este mismo tiene nivel 4 y es de atributo de luz, como por ejemplo el Photon Thrasher, entonces tiene mucha mejor sinergia con este mismo arquetipo. De manera adicional, para poder proteger este deck de cosas que le duelen mucho, podemos utilizar la Ghost Bell and Haunted Mansion, que Caught by the Grave es una carta un tanto popular que puede prácticamente acabarnos el juego, y con esto podemos proteger a nuestro ABC Dragon Buster. De la misma manera, si los Kaijus nos están castigando muchísimo, podemos utilizar al Super Anti-Kaiju War Machine Mecha Thunder King, que este nos puede regresar al mismo ABC Dragon Buster ya que fue tributado, o incluso tenemos otras opciones que no permiten que se hagan tributos, como por ejemplo Fog King. Para magias tenemos a Transmodify, que este nos permite enviar las piezas al cementerio y poder invocar un monstruo
menor con el mismo atributo y tipo pero con un nivel superior. Esto nos puede ayudar para la jugada del Cyber Dragon Infinity y también puede hacer que las mismas piezas estén cayendo al cementerio para que tengamos mucha más ventaja. Iron Cold, siempre y cuando controlemos un monstruo máquina, nos permite invocar otro máquina desde el cementerio de nivel 4 o menor, y con esto podemos pasar una jugada de Xyz, una jugada de Link, y simplemente funciona como un buen extender. Magnet Reverse, sea que nuestro ABC Dragon Buster está removido o está en el cementerio, siempre y cuando lo hayamos invocado de manera correcta en primer lugar, esto nos puede regresar al monstruo jefe al campo, sea que lo perdimos por completo por algún efecto o simplemente para poder empujar por daño o para usarlo de manera defensiva. Foolish Burial es una carta bastante evidente porque nos permite enviar una pieza y eso podría completar el ABC Dragon Buster. Ya que este deck no está golpeado por la lista de ninguna forma, entonces podemos utilizar Pot of Desires y el riesgo de remover 3 de una misma copia es algo muy bajo y que muy rara vez va a suceder. También tenemos acceso a otras cartas de Draw Power como por ejemplo el Pot of Extravagance, pero ya que mucha de la potencia del ABC recae en el mismo extra deck, entonces esto no es muy recomendable. También podemos utilizar cartas que nos permitan o nos pidan enviar cartas desde la mano al cementerio, por ejemplo Twin Twister para poder deshacernos de alguna clase de Floodgate o alguna carta boca abajo que no nos dé buena espina, y si en el proceso podemos tirar alguna de las piezas al cementerio, simplemente ya va a estar allí y solamente nos hacen falta poner 2 piezas sea en el campo o en el cementerio para ir por nuestra jugada de fusión. Por último, Performapal Popper Up es una carta que nos permite enviar cartas de la mano al cementerio como costo para robar exactamente el mismo número, y esto puede ser un tanto peligroso porque si nos contestan con Ash Blossom o con cualquier otro tipo de carta vamos a perder mucha ventaja. Sin embargo, a diferencia de otros decks, ya que podemos estar enviando las piezas de ABC al cementerio, ya podemos poner nuestro monstruo jefe. Para cartas de trampa primero tengo Skill Drain y este tiene muy buena sinergia con este mismo arquetipo. Los efectos que más nos interesan los vamos a estar ganando cuando enviamos las piezas del campo al cementerio. Incluso cuando el ABC Dragon Buster está en el campo, a pesar de que tiene sus efectos negados, podemos activar como cadena 1 el efecto para poder tirar algo y poder remover algo en el campo. Como cadena 2 podemos tributarlo para poder traer las 3 piezas desde las removidas. Y al momento de estar resolviendo, ya que el Dragon Buster ya no está en el campo, podemos estar resolviendo. Y es algo que tienen muchos decks mucha dificultad. A pesar de que hay muchos monstruos en el extra deck que pueden alcanzar los 3000 puntos de ataque fácilmente como el Dragon Buster, el hecho de que el Dragon Buster todavía se puede ir del campo y poder activar su mismo efecto, por decirlo de una forma, es algo que es muy bueno y que es una carta que puede ganarnos muchos juegos en solitario. Asimismo también tenemos acceso a prácticamente todas las trampas del juego, cartas de poder como Torrential Tribute, Evenly Match, Infinite Impermanence, Compulsory, cartas de counter que nos van a asegurar que nuestras jugadas van a pasar y muchas otras más. Incluso podemos estar utilizando algunas cartas tipo Floodgate como por ejemplo Anti-Spell Fragrance, ya que hicimos prácticamente toda nuestra primer jugada, no nos importa después estar activando magias, o algo que nos asegure que nuestro campo va a estar a salvo como por ejemplo Mask of Restrict. Para monstruos del extra deck, como ya mencioné brevemente, tiene acceso sobre todo a monstruos de Link y a monstruos de rango 4. Para monstruos de Link hay que mencionar los más importantes como por ejemplo los monstruos Nightmare, los monstruos Borrel, Apollousa, Bow of the Goddess, IP Masquerena y prácticamente todos los que quieran agregar allí. De manera adicional tenemos acceso a Platinum Gadget que nos permite extender, al Barricade Board Blocker que nos permite tirar cartas e incluso va a poder proteger nuestro campo o lo va a regresar si ya está en el cementerio. También tenemos el uso de Clifford Scout que cuando estamos tributando al ABC, cuando las piezas están cayendo a sus flechas, nos puede buscar un monstruo máquina de nivel 5 o superior. Por la parte de los monstruos de Xyz de rango 4 tenemos los más potentes y más populares como por ejemplo Abyss Dweller, Baguska, Utopia Double, Tornado Dragon, pero todavía nos podemos ir a otras opciones que han sido utilizadas para este mismo arquetipo. Por ejemplo, el uso de Bujintei Tsukuyomi nos permite tirar las mismas piezas, sea que estén como material, sea que esté en nuestra mano e incluso nos puede ayudar a excavar mucho más. El uso del Diamond Direwolf que nos permite destruir una carta y que no nos importa que los mismos materiales estén yendo al cementerio porque de cualquier forma los vamos a estar utilizando. El uso del Your Giant X que nos permite buscarnos cualquier monstruo máquina de nivel 4 menor. El uso del número 60 que es muy similar al Bujintei Tsukuyomi. Entonces es simplemente unos cuantos ejemplos para que sepan qué tanta versatilidad, pero de nuevo pueden utilizar cualquier Link y prácticamente cualquier monstruo de rango 4. Sobre el costo de este deck, de este arquetipo, es algo casi ridículo porque simplemente estamos utilizando 5 cartas que son los 3 monstruos de main deck, el campo que es el hangar y el monstruo jefe que es el Dragon Buster. Se pueden hacer de estas cartas de muchas formas. Por ejemplo, pueden estar comprando el Structure Deck suelto que, a pesar de que fue lanzado hace ya casi 4 años, todavía hay varias tiendas que tienen reimpresiones de estas mismas. Si no les interesa el Structure Deck, estas las pueden comprar sueltas y, ya que solamente son 5 cartas, las pueden buscar en su rareza original, que los monstruos de main son super, el campo es común y el monstruo de fusión es ultra, o incluso pueden estar buscando estas mismas en rareza secreta que fueron reimpresas en el Legendary Collection Kaiba y en el Battles of Legend de ese mismo año. Así que sea que estén yendo por la máxima rareza o que simplemente quieren la base y no importa de qué precio sea, me parece que es muy accesible. Solamente como una nota, existe el hangar de OTS, pero este no es tan popular debido a que el hangar secreto se ve mucho mejor. Para soporte en el futuro, ya que este arquetipo es tan flexible y no tiene ninguna clase de
restricción, entonces prácticamente se puede unir a cualquier clase de motor, cualquier clase de arquetipo, y si existe una sinergia o si simplemente los objetivos son lo mismo, como ya mencioné algunos, entonces se puede usar. Sin embargo, hay 3 cartas que vamos a tener en el futuro para TCG y que valdría la pena que les echen un vistazo. La primera de estas cartas es el Union Driver y este nos va a llegar con el Eternity Code en abril. El efecto de este es que una vez por turno podemos seleccionar un monstruo boca arriba que controlamos, equipamos esta carta a ese blanco o desequipamos esta carta y lo invocamos de manera especial. Si el monstruo equipado va a ser destruido por batalla o por efecto, destruimos esta carta en su lugar. Podemos remover esta carta cuando es una carta de equipo y equipamos un monstruo de nivel 4 o menor apropiado desde nuestro deck al monstruo al que esta carta estaba equipada. Solamente podemos usar este efecto una vez por turno. Sobre esta carta, primero que nada tiene las características de cualquier monstruo unión, es decir, se puede equipar un monstruo, se puede desequipar, solamente es una vez por turno, pero tiene la gran flexibilidad de que cuando es un equipo se puede remover para poder hacer que otro monstruo unión se esté equipando desde el deck, lo cual en conjunto del hangar es un efecto increíblemente potente, porque la restricción que tiene el hangar es que el monstruo que estamos equipando por el segundo efecto del hangar no puede ser invocado de manera especial, pero ya que el Union Driver prácticamente se está cambiando por otra carta de unión que no tiene esa restricción, entonces el monstruo que estamos equipando lo podemos desequipar, lo podemos invocar de manera especial y prácticamente con eso ya tenemos 2 monstruos, lo que nos asegura que vamos a poder ir por una jugada de Xyz, una jugada de Link o prácticamente lo que quieran, pero simplemente esto hace que combos de una sola carta sean posibles y es algo que le va a ayudar muchísimo a la consistencia del deck. La siguiente carta nos está llegando para el Structure Deck Mechanized Madness, que también está programado para ser lanzado en abril. El nombre de la carta es Malefactor's Command y es una carta Quick Play. Solamente podemos activar una carta con este nombre una vez por turno. Seleccionamos un monstruo máquina que controlamos y equipamos un monstruo máquina unión apropiado desde nuestra mano o deck a ese monstruo, pero el monstruo unión que equipamos no puede ser invocado de manera especial este turno. Esta carta que se nos va a entregar es prácticamente el segundo efecto del hangar, pero en una carta por separado. Y uno de los problemas del ABC es que depende muchísimo del campo, y a pesar de que estemos utilizando 3 copias de este mismo en conjunto de Set Rotation y Terraforming, esos son solamente 5 cartas para poder verla. La idea de utilizar esta carta es prácticamente la misma que con el hangar. Vamos a podernos equipar al Union Driver que ya mencioné brevemente. Este mismo lo vamos a poder remover para poder cambiar el monstruo unión equipado, y ese monstruo que está equipado ahora no tiene ninguna clase de restricción, por lo que se puede desequipar y simplemente podemos empezar a hacer muchísimos combos desde allí. La última de las cartas es la que no sabemos cuándo nos vaya a llegar y es el Link del Union Carrier. Este se hace con 2 monstruos del mismo tipo o atributo. No puede ser utilizada como material de Link el turno que fue invocada por Link. Podemos seleccionar un monstruo boca arriba que controlamos, equipamos un monstruo con el mismo tipo o atributo original al monstruo que seleccionamos desde nuestra mano o deck como una magia de equipo que hace que gane 1000 puntos de ataque. Pero si lo equipamos desde el deck, no podemos invocar monstruos de manera especial con ese mismo nombre por el resto del turno. Solamente podemos usar este efecto una vez por turno. Este efecto es bastante simple y es prácticamente el mismo objetivo que estamos haciendo con las otras 2 cartas que ya les mencioné. Ya que el Union Carrier es un monstruo de atributo de luz y de tipo de máquina, tiene la sinergia perfecta para poder equipar al Union Driver, luego ese mismo cambiarlo por otro monstruo de unión y luego ese mismo monstruo, ya que no tiene ninguna clase de restricción, lo vamos a poder invocar. Asimismo, el Union Carrier nos puede traer varios monstruos equipados que nos van a dar ciertas ventajas. Por ejemplo, podríamos estar equipando simplemente una de nuestras piezas ABC y cuando estas caigan al cementerio nos van a dar ventajas, o podemos incluso utilizarlo para otros propósitos. Por ejemplo, si tenemos un monstruo atributo de oscuridad y o de tipo dragón, entonces nos podemos traer al Dragon Buster Destruction Sword, que ya que está siendo equipado no deja que el oponente pueda ir por su extra deck. 2 de estas cartas ya sabemos que nos llegan en abril y no me sorprendería que el Union Carrier nos llegue para el Duel Overload que está programado para finales de marzo, o incluso para el Battles of Legend que nos tendría que estar llegando para algo así como julio. Entonces por esto mismo estoy muy interesado en ver si el ABC va a tener un resurgimiento precisamente por el lanzamiento de estas cartas, que quizás no le están dando más potencia, pero sí arreglan algunos de sus problemas, sobre todo el de la consistencia. Sobre unas cuantas notas adicionales y comentarios finales sobre el mismo deck, primero que nada es que el ABC fue uno de esos pocos decks que tuvo una muy buena transición cuando fueron entregados los links. La invocación de Link le permitía a este mismo deck poder estar enviando las piezas inmediatamente al cementerio sin el peligro de que se quedaran debajo de alguna carta como cuando los estábamos utilizando para una jugada de Xyz. Pero para los cambios de reglas que vamos a tener para el 2020, me parece que este va a ser uno de los decks más interesantes de ver, porque prácticamente está tomando lo mejor de los 2 mundos, que es poder seguir utilizando los links para poder ir por monstruos específicos, para poder tener versatilidad y ya no tener la restricción de las flechas Link si es que quieren ir por una jugada de fusión o de Xyz. Creo que va a ser muy interesante, me parece que va a ser uno de los arquetipos que hagan el cambio de mucha mejor manera y simplemente estoy ansioso por ver qué es lo que va a pasar. Una forma simple de poder recordar qué es lo que hacen nuestros monstruos A, B y C es primero que nada por el color. A es de color naranja, lo cual nos brinda protección a efectos de monstruos, B es de color verde, lo que nos da protección a magias, y C es de color púrpura, de color morado, lo cual nos está dando la protección a trampas.
trampas. De la misma manera, A nos permite añadir desde el cementerio, B nos permite buscar desde el deck y C nos permite invocar desde la mano. Esto es una nota muy simple pero que les puede ayudar a poder recordar cuáles son los mismos efectos de estos monstruos. También vale la pena mencionar para los jugadores que apenas están iniciando en el juego que los monstruos que se están quitando como material de Xyz, que se están desacoplando para algún efecto, esto no se está considerando que se están yendo desde el campo, por lo cual no van a tener los efectos de ABC si los están quitando como material de un monstruo de Xyz. Este arquetipo nos demostró que cuando Konami quiere empujar una dinámica de invocación, lo puede hacer bien e incluso lo puede lanzar a ser meta. Cuando supimos que los monstruos A, B y C eran monstruos de unión, entonces realmente nadie tenía esperanzas para este mismo arquetipo. Pero al estarles dando un campo que puede buscarnos una de estas piezas y que al momento de que estamos invocando uno de estos le va a poder equipar una de esas, que los mismos monstruos no son una vez por turno, que tienen protección, que tienen mucha flexibilidad, esto nos deja como antecedente que incluso un arquetipo basado en monstruos de unión pudo llegar a ser la cabeza del meta. Y precisamente por esto no sería raro que en el futuro pudiéramos ver que otro tipo de cartas como por ejemplo Toon, los Gemini, los Spirit con soporte adecuado puedan llegar incluso a ser muy competitivos. El deck, como ya lo mencioné muchas veces, es increíblemente flexible y no tiene ninguna clase de restricción, así que no me sorprendería que en el futuro se lanzara una carta, un motor, un arquetipo o algo que hiciera que estos se lancen a la cima del meta. Tenemos el ejemplo reciente de los Spiral que gracias a Magician Souls prácticamente se lanzaron a la cima del meta, así que no sería raro que el ABC tuviera otra oportunidad para el futuro. Esta diferencia de otros decks que hemos analizado es uno que sí les recomiendo que tengan guardado. Generalmente les recomiendo que le echen un vistazo a los decks y que incluso los lleguen a probar para ver si van a ser buenos jugadores de este mismo. Pero en el específico caso del ABC, ya que prácticamente el deck se compone de solamente 5 cartas, es muy barato poder hacerse de este y la construcción es tan flexible, sería muy buena idea que pudieran tener esta misma base guardada. Sea que lo quieran tener como una opción para cuando haya un formato que no pueden costear o que simplemente no están disfrutando, que lo vean como una inversión o simplemente para tener una base, un arquetipo que no sería raro que pueda ser meta en el futuro de nuevo. El deck desafortunadamente no puede hacer nada contra el meta actual, no pudo hacer nada contra el meta anterior y el anterior, así que va a depender muchísimo de en qué formato estamos, sobre cuáles son los decks más competitivos, sobre cuál es el side deck que se está utilizando precisamente contra estos decks competitivos, que este deck podría llegar a tener mucha mejor posibilidad de un tiempo a otro. Otro aspecto que no he mencionado aún, pero que es también muy importante, es que este prácticamente se puede adecuar a cualquier bolsillo. Puede que ustedes tengan acceso a las cartas más potentes y más caras del juego, como por ejemplo Infinite Impermanence, Apollosa Bow of the Goddess, IP Masquerena, Fantastical Dragon Phantasmate, o que simplemente estén jugando de una manera muy casual y que solamente tengan comprados Structure Decks o algunas cartas sueltas. Este deck es increíblemente flexible y las cartas que podemos utilizar en complemento de estos mismos son muchísimas, así que no importa prácticamente cuál sea su presupuesto, van a poder utilizar este deck. Tengo expectativas muy altas sobre lo que podría ser este deck en el futuro, precisamente por lo versátil que es. Puede que una lista prácticamente limpie el camino para que este se vuelva muy competitivo, puede que se le entregue soporte directo e indirecto que se haga muy potente de la noche a la mañana, puede que entremos a algún formato en el que los mejores decks tienen mucha dificultad de poderle pasar a esta misma estrategia y se convierte en un antimeta muy bueno. Pueden pasar muchísimas cosas, pero precisamente por eso creo que se deberían de hacer de esta base. Y por último, y es algo muy importante, este es un arquetipo que usó un protagonista y no es cualquier protagonista, es Kaiba, que es prácticamente una de las dos caras de esta franquicia. Entonces esto nos va a asegurar que vayamos a tener soporte en el futuro. Quizás no vaya a ser soporte para poder lanzarlo al meta de la noche a la mañana, pero tener asegurado que siempre vamos a estar recibiendo soporte eventualmente es algo que tiene a su favor el deck. A estas alturas no sé cuántas veces he mencionado que el deck es muy flexible, ya les mencioné lo barato que es, la versatilidad, y es un deck muy divertido, no importa en qué presupuesto lo estén jugando, y simplemente por todos estos factores creo que es uno de esos decks, una de esas bases que todos deberían de tener. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué carta o cartas hicieron falta mencionar para poder hacer esta estrategia mucho más consistente o mucho más potente. Y también díganme qué piensan del deck y qué esperan que nos entreguen para el futuro. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.